Bueno, bien amigos de Itinerario Académico, esta es una producción de los profesores jubilados de la Universidad Central de Venezuela y de otras instituciones académicas del país, bajo la conducción del profesor Nero Mosquera y de Juan Troconis en particular, invitada especial pues la profesora Eugenia Pérez de la Universidad del Zulia del capítulo Itinerario Académico de esa región occidente. Y nuestro invitado es el estimadísimo amigo Gildo Luján, quien fue presidente de Fede Cámara en el estado Miranda, del Consejo de Comercio de Venezuela, de la Federación de Ganaderos, y bueno, muy vinculado pues a ese tema del campo, que es el tema que queremos tocar hoy, porque ese es un sector que en Venezuela ha sido golpeado en forma extrema, un país que tenía tecnificación agrícola de alto nivel, hoy está en el suelo. Y la gente pasando hambre hace 25 años. Entonces, Gildo, para que nos visualices un poco ese ambiente allá en Venezuela, y que los demás podamos después entonces dar un parecer o hacer aportaciones que quepan para si este tema logra reflotar, si es que la democracia vuelve, ¿no? Porque esa es la idea, que el tema no muera, que los temas fundamentales no mueran. Así que Gildo, adelante. Ok, buenos días para todos. Un gran placer estar con ustedes. Gracias por haberme invitado y siempre a la orden aquí en Caracas, Venezuela, a la espera de que algún día y pronto, creo yo, Venezuela será recuperada y volveremos a ser el país, no el que éramos, sino mucho mejor de lo que éramos. Yo le quiero decir que la situación del campo en Venezuela es muy lamentable, porque hasta 1998, Venezuela, el campo producía aproximadamente un 80% de lo que el país consumía. Y en algunos rubros era el 100%. Por ejemplo, carne era 100% que teníamos en la producción. Leche no, leche siempre fuimos un 50-50, y siempre con la pretensión de que íbamos a tratar de llegar al 100%, lo cual nunca hicimos. Por lo demás, pues como digo, en la parte de legumbres, entre todo vegetal, sí llegamos en muchos rubros al 100% del consumo nacional y teníamos también productos de exportación, que era importante. Lamentablemente, pues eso se ha ido a menos. Tenemos hoy una situación sumamente precaria en el campo de Venezuela por muchas circunstancias, a tal punto de que no creo que ni siquiera llegamos al 20% del consumo nacional y mucho menos exportación. Por cierto que siempre mencionaba yo antes como uno de los rubros de mayor exportación, que casi nadie lo sabía, era el mango. Nosotros exportábamos cantidades enormes de mango, teníamos 100% de consumo, y como el mango era el soporte de la alimentación del agro, porque todos los niños, ¿no?, incluyéndome en ese grupo, en ese entonces, pues comíamos mango muchas veces, porque a falta de comida, mango siempre había. Bueno, en todo caso, la situación se ha ido complicando demasiado. La incautación, y digo incautación porque no ha sido expropiación, que es otra cosa completamente distinta. Expropiación es cuando expropian y pagan los fondos o las fincas cuando son expropiadas. En este caso eso no ha sido así. Esto ha sido incautación y ya no tengo el número exacto ahorita porque creo que nadie lo tiene en Venezuela, pero sobrepasan las 5.000 fincas que han sido incautadas. No sé si debo recordar que la situación cambia drásticamente en Venezuela cuando se expropian a la finca agroisleña. Eso fue un error enorme. En ese entonces yo estaba presidiendo efectivamente la Federación Ganadera. Y bueno, me tocó defender a Luisleña en aquel entonces por todos los medios que podía. Había todavía medios de comunicación accesibles. Y eso realmente me costó muchas penurias, porque obviamente me convertí en blanco de ataques y qué sé yo, y por lo cual sufrí en muchas cosas, en muchas formas, que no es el caso de relatar en este momento. Pero en todo caso, eso implicó que empezaran a desmejorarse las fincas. ¿Por qué? Porque Agroisleña en muchos casos era el proveedor de un 80% de los insumos que necesitaban la finca en muchos casos.
pero nunca bajaba del 50%. Además de eso, Agroisleña en ese entonces facilitaba los créditos correspondientes para los insumos, que era muy importante para el agricultor, porque sencillamente sometía con un estudio a Agroisleña determinaba los insumos que necesitaba, y le daba en crédito los insumos y se cobraba posteriormente comprándole al precio de mercado, comprándole la producción. Y Agroisleña se encargaban de la comercialización. En cierta forma, pues eso era una gran ventaja. Eso posteriormente lo criticaron como que era un robo que le estaban haciendo a los agricultores, cosa que es totalmente incierta porque realmente todo se cotizaba a precio del mercado. Y las asociaciones de ganaderos y de productores siempre teníamos una relación directa con Agroisleña, que manteníamos una comercialización razonablemente buena. Además de eso, contábamos con crédito, la banca funcionaba, en aquel entonces no había el escandaloso encaje legal que tenemos hoy por hoy, que es tan elevado que sencillamente la banca no puede dar crédito. Al, al limitar el crédito de la banca, eliminarla, lo que fue Agroisleña, ya quedó el agricultor prácticamente, en términos financieros, desguarnecido, no tenían a dónde recurrir. Esto limitó mucho, mucho la producción y bueno, así fuimos bajando términos de producción. Además de eso, le sumamos que en el campo, no solamente hoy, sino desde hace muchos años, ha habido una inseguridad física muy grande. Esto que no solamente eran las fincas expropiadas, sino las fincas abandonadas, porque demasiados problemas, demasiadas amenazas, y eso pues, fue mermando en la producción del campo. Bueno, hoy tenemos una situación sumamente grave. Las vías de comunicación están prácticamente inservibles, los equipos, maquinaria y todo esto estos equipos necesarios están prácticamente paralizados. Se dice que el 80% de la maquinaria agrícola está inservible en este momento. No hay acceso a los repuestos de las máquinas. En fin, se ha presentado una situación bastante difícil la producción del campo. Y lo que quedan produciendo en este momento, están sometidos también a un riguroso control en los múltiples peajes de las carreteras nacionales, que lamentablemente eso le van quitando por parte a medida que van circulando por las carreteras y van encareciendo las cargas que vienen para las distintas capitales y consumo. De manera pues que en este momento tenemos una situación muy compleja en el campo venezolano, esto, que se puede corregir. Y dicho sea de paso, se puede corregir, y yo diría que en la parte vegetal más rápida que en la parte animal, por supuesto, porque en la parte vegetal, pues bueno, son por temporada cosechas y todo tiene forma de recuperarse si tenemos acceso a lo que se necesita. En la parte de la ganadería, pues es un poco más lenta, pero es recuperable también, porque en la ganadería obviamente está sujeto el ganado a una reproducción natural, y desde que nace el becerro hasta que el becerro va al matadero, esto pasa normalmente de 3 a 4 años, cosa de que llega a los 400 kilos para ser beneficiado, pero también es recuperable en corto plazo. Bueno, ese es el panorama hoy complicado, difícil, complejo, que hay en el campo, y que lo dejo en ese momento para culminar esta primera etapa. Bueno, nos has presentado un drama que nosotros lo veníamos palpando, no lo conocemos en detalle en la forma que tú lo has descrito, de una profundidad verdaderamente alarmante. Pero yo quisiera que Genaro Mosquera, que es el generador de este programa, o sea, y académico, eh, que es un pilar fundamental para el respaldo y el apoyo a la industria privada en la formación de talento, que inclusive en algún momento dado, pues muchas empresas venezolanas recurrían a la Universidad Central de Venezuela para consultas en cuanto al diseño de sus planes y proyectos de procesamiento y producción nacional. Se apoyaban en esos profesionales. Ya no existen, la academia también está desmantelada igual que el campo. Entonces, Genaro, para ver de qué manera se pueden recobrar esos enlaces gremiales, institucionales con el sector privado, de manera que fortalezcan la protesta que hace falta ahora al unísono,
porque es que yo veo que los sectores andan como muy aislados unos de otros y no convergen en un mismo propósito de lucha. Y por eso el gobierno dictatorial que tenemos se permite someterlos y constreñirlos porque no hay unidad plena. Y los partidos políticos tampoco contribuyen a eso. Entonces, Genaro, para que nos dé una visualización un poco al respecto de lo que pudiera ser el rescate de esa unión gremial a nivel nacional, que es lo que de alguna manera pudiese producir un emplazamiento al régimen con un paro nacional en todos los sectores, por ejemplo, porque la universidad en estos días tuvo un paro, pero muy limitado. Bueno, a mí no me cabe duda de que el modelo político venezolano ha impactado en tal magnitud al sector agrícola que, como dice Gildo, lo, lo estremeció, lo arruinó y lo dejó en unas condiciones desfavorables de un país que siempre tuvo una, no vocación agrícola, pero sí una vocación de producción y de emprendimiento del sector privado e incluso del sector público. Y allí, desde hace muchos años, la universidad se vinculó con el sector productivo hasta el punto de que, por ejemplo, yo era director de recursos hidráulicos en el Ministerio de Obras Públicas y allí desarrollamos toda una actividad metodológica de investigación sobre el campo venezolano y asociamos a las escuelas de agronomía, veterinaria y de ciencias económicas para hacer toda la formulación de los proyectos agrícolas, de los proyectos de saneamiento de tierras, especialmente en el Zulia, en Castellón y toda esa zona tan importante, y en la construcción de embalses que fueron desde Guri hasta Yacabú, pasando por Batícora, pasando por El Limón, etcétera, etcétera. Y allí los estudiantes universitarios comenzaron a tomar el pulso al desarrollo agrícola vinculado al sector productivo y al sector oficial que tenía la responsabilidad de desarrollar toda la infraestructura necesaria para potenciar la producción. Todo eso condicionó a que incluso en la Facultad de Agronomía y Veterinaria yo tuve la oportunidad de trabajar en la maestría de desarrollo rural y ahí se hicieron importantes trabajos que contribuyeron a la formación. De hecho, yo me vi obligado a tomar una maestría en administración agrícola, eh, fundamentalmente orientada a la gerencia. Y bueno, la contribución fue enorme y dio como resultado que casi fuimos autosuficientes con algunos rubros que lamentablemente había que importarlos, pero la importación, como dice Hildo, se potenció y prácticamente hoy en día la cosa se nos vino abajo en una proporción considerable. Y realmente hay muchos factores que contribuyeron a ese enfoque político de tratar de montar un sistema perverso que al final determinó la caída de la producción, la apropiación de todos los elementos de la cadena agroalimentaria y finalmente estamos en una condición real donde la gente para suministrarse el alimento diario tiene que luchar contra la estructura de precios y la escasez de productos para el consumo diario. Por ejemplo, comprarse un aguacate que era silvestre ahora cuesta $6 un aguacate. Y comprarse unos huevos, pues estamos hablando de $6 a $7 el cartón. Y así vamos, ¿no? Entonces, totalmente prohibitivo. Comprarse media docena de mandarinas cuesta $5. Ni hablar de una lechosa, un melón. Es decir, en general, el aprovisionamiento de productos agrícolas en el mercado de hoy en día es tan oneroso que prácticamente es más del 50% de la cesta familiar. Los demás son enlatados y cosas que indescriptiblemente vienen de los Estados Unidos. Así, aquí estamos todavía importando el 47% de la alimentación de los Estados Unidos. Entonces son cifras que se han estimado utilizando la estructura gremial y que el gobierno no ofrece cifras bajo ninguna circunstancia. De tal manera que aquí tengo un testigo
muy importante que es Aurelio Seize, que trabajó conmigo prácticamente en esa misma década y juntos, en organismos diferentes, potenciamos toda una estructura de planificación agroindustrial y eso funcionó. Lamentablemente todo eso desapareció hasta el punto que yo en lo personal asumí desde muy pequeño como llanero, que es mi familia, la administración de una finca en Bolívar y otra en Barinas. Y esas fueron expropiadas. Perdimos toda la inversión que se hizo agrícola, una en Barinas que era ganadera y la producción agrícola que era en Bolívar. Por otra parte, la situación se ha venido extremadamente complicando incluso el modelo económico chavista tiene excusas para todo. Entonces monta escenarios cómicos, hablando de la falta de insumos agrícolas y la falta de electricidad, entonces dicen que eso es producto del clima. Cuando tenemos a Guri con 270 metros, casi en su cota máxima, no hay ninguna sequía importante que haya impactado los diques del oriente. Hay algunas limitaciones en occidente, pero tampoco es que los embalses están por debajo de la cota mínima. Así que francamente hablando, es puras excusas para demostrar la incompetencia que tiene el gobierno y el sector agrícola desde el punto de vista académico, la formación de profesionales viene caída porque buena parte de los recursos intelectuales del sector agrícola se fueron. Yo conozco muchísima gente que está sembrando en República Dominicana y en Panamá y ganaderos se fueron a Texas y allá andan, desde Utah para abajo en Arizona y en Texas, con fincas que están generando producción de queso, leche y derivados agrícolas de una forma importante y lograron lo que nos hace falta aquí en Venezuela. Esos son mis comentarios generales, así que me imagino que por la especialidad Juan Francisco Troconi tiene la palabra para poder desarrollar este tema con mayor nivel de, de detalle, igualmente que Aurelio, que tuvo en Coplanar desarrollando toda una política de desarrollo agrícola importantísima que llevó a una revisión estructural de todo el sistema administrativo del sector agrícola venezolano. Bueno, Juan, Genaro lo ha señalado muy bien. Eh, Tu formación como eh, decano de la Facultad de Veterinaria y la UCB, tienes mucho que decir con respecto a los aportes al campo como ámbito suministrador de productos primarios para la agroindustria, para que después entre Aurelio y nos hable de ese sector. Así que adelante, Juan. Bueno, muy buenos días a todos. Saludo a Gildo Luján, a quien conocí siendo yo todavía un adolescente. Eh, bueno, yo creo que nosotros tenemos con el tema de la agricultura y tratando de hacer una mirada a vuelo rápido, debemos recordar que nuestra condición de país antes del petróleo era una condición de país agrícola. Nosotros dependíamos del café, del cacao, de la exportación de pieles, etc. Sin embargo, para esa época nosotros todavía no teníamos una organización para hacer de esa actividad agrícola una actividad que tuviera un desempeño de rendimiento económico fundamentales. Por cuanto carecíamos de cosas importantísimas, por supuesto, éramos un país pobre con unas debilidades importantes sobre la salubridad a nivel de las regiones de producción del campo. El petróleo nos transformó, nos colocó en una condición de disponibilidad de un recurso financiero que, si bien permitió el desarrollo de muchas actividades que no tenían nada que ver con el sector agrícola, también determinó que se le prestara menos atención a la agricultura, por cuanto la agricultura dejó de ser el factor determinante para la producción de la riqueza y la posibilidad de generar los recursos para el funcionamiento nacional. Pero bueno, ese volumen permitió que ya en algún momento se decidiera la atención de una manera más tecnificada con relación al campo. Y nacen las escuelas de veterinaria y de agronomía
a finales de los años 30, que es cuando se empiezan a hacer trabajos de importancia y desarrollar una plataforma de investigación de ciencia, tecnología, innovación hacia las cosas del campo, en donde la Facultad de Agronomía de la UCB y Veterinaria de la UCB hicieron grandes contribuciones, convirtiéndose en el semillero de las otras escuelas del agro para el resto del país. Surgió el Zulia después. En los Andes hay algunas actividades importantes también en el área. Y surgió en el Lisandro Alvarado, la Francisco de Miranda, posteriormente allí también en la Rómulo Gallego y la que está en los llanos en Barinas, la Ezequiel Zamora. Bueno, nosotros empezamos a convertirnos en un país en donde lo agrícola se estaba atendiendo como materia prioritaria, no solamente en pensar y en tratar de atender los niveles de necesidades para el consumo, que en efecto hubo gran progreso en estas cosas, sin pretender que llegáramos a una situación de soberanía alimentaria, que sería el producir todo lo que necesitábamos para poder tener nosotros garantía de que no nos faltaran los recursos. Pero sí logramos un nivel de producción importante que nos permitiría que conjuntamente con la producción nacional, más las cuotas de importación requeridas, podíamos nosotros lograr una seguridad alimentaria y no llegamos a sufrir ninguna crisis por ausencia de productos. Eran puntuales, a veces se decía que no había una escasez de leche, una escasez de huevos y se estimularon unas importaciones periódicas. Pero bueno, nosotros logramos un grado de desarrollo importante del sector durante todo ese periodo del 58 al 98. Y hay que ver el crecimiento y el desarrollo que logró los sectores vegetales en materia de caña de azúcar, por ejemplo. Ahí nosotros llegamos a tener abastecimiento nacional con el desarrollo de una gran cantidad de lugares para hacer nosotros la producción de la caña de azúcar y el desarrollo de toda la infraestructura posterior para la industrialización. Nosotros, en materia avícola, por ejemplo, el desarrollo de la avicultura venezolana es una cosa digna de reconocer, y todavía se ven gran cantidad de progresos en materia de agricultura, lo que queda como consecuencia de todo la actuación eh, a- que determinó el trauma que vivió el sector agrícola, porque parece que el sector agrícola fue el seleccionado por parte de la revolución para poder introducir los efectos nocivos de ese proyecto político sobre la sociedad venezolana. Yo creo que allí hubo mucho de incompetencia y de programación contra el sector agrícola, porque allí fue la incompetencia porque no fueron capaces de asumir ni siquiera en una finca de las que expropiaron o arrebataron para poder lograr unos buenos niveles de producción. Nosotros tenemos una pérdida enorme en materia de investigación, extensión y de desarrollo de ciencia en materia de agricultura, como fue el desmantelamiento prácticamente de lo que fue el FONAIAP, hoy en día Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de línea, que sufrió mucho, y la destrucción también de las competencias y las capacidades de las universidades y muchas otras instituciones de desarrollo para el talento dedicado a la agricultura y de las posibilidades de desarrollar actividades al servicio de la agricultura. El campo está desolado, el campo está afectado, es necesario y va a sufrir una crisis enorme porque no sé cómo se va a resolver con la reducción de los ingresos de Venezuela en estos momentos, cómo se va a resolver porque no va a poderse comprar alimentos en ninguna otra parte. Y todo el proceso de importación, ya que desmanteló también la revolución, porque ellos se apoderaron de todo el proceso comercializador y después fracasaron también con eso.
Y inclusive llegaron a un momento en donde hasta los generales llevaban un general para que se encargara de resolver el problema de las caraotas, otro para el aceite, otro general y tal otra cosa. Todo eso ha sido un fracaso, pero sí lograron destruir toda la actividad relacionada con el agua. Yo creo que esto tiene que merecer por parte nuestra una revisión, hacer una mirada. Hoy estamos haciendo una mirada de carácter global, pero es necesario hacer unas miradas atendiendo los distintos aspectos fundamentales. Y todos esos factores que afectan el proceso de producción, en donde tiene que ver la maquinaria, el riego, la atención de todos los de las represas, los sistemas de riego, desde el punto de vista de la salud, tanto animal como vegetal, las normativas, las disposiciones legales, reglamentarias que rigen todos esos procesos, tanto en lo animal como en lo vegetal. Todo eso se ha desmantelado, se ha desarticulado y estamos en una situación de una gran inestabilidad para el sector. Y sin duda alguna que todo eso que tú has referido, Juan, configura el cuadro que en un momento dado llegó a ser fundamental para que en Venezuela también surgiesen agroindustrias de toda índole para producir alimentos envasados o no. Pero yo creo que Aurelio es el que nos puede dar detalles de cómo ese otro sector también se alimentó de este y creció de una forma bastante significativa. Así que Aurelio, el sector y las Bueno, zonas industriales que surgieron en Venezuela. bueno, muchas gracias. Escuchando a Gildo, a quien tenía décadas que no veía, después de verlo casi todos los días, me vino a la mente la primera vez que yo visité un país comunista. Fui a Alemania Oriental por allá por los años 76, 77. Y fui acompañado por tierra por un amigo que era cónsul en Hannover, en la Alemania Occidental. Y fuimos a un sitio donde vendían alimentos. Y me conseguí con la sorpresa y él me llevó para que viera que uno no podía comprar alimentos ahí, sino meramente para ese día. Estaba regulado toda la alimentación. Por supuesto, eso significaba a la población un horror, terror, no poder comprar alimentos. Y en cualquier población significa lo mismo. Y digo esto porque a este régimen que tenemos nosotros no le importa eso. Lo que le importa es mantener el poder bajo el terror. Tenemos el terror, en Venezuela lo que se ve en los medios de comunicación, que se ve como en el caso de Alemania Oriental, lo que se veía en la televisora oficial, gente hablando y hablando y hablando, y igual sucede en Venezuela. Y las televisoras y los medios privados cada día o se solidarizan extendiendo el mensaje de ellos o no. De manera que en Venezuela hay un terror por todos lados. Tengo amigos que me dicen, Aurelio, no me converses nada, no me digas nada, porque tengo miedo. Y eso está pasando. Y digo esto porque la política agrícola del régimen de Chávez, inspirada en esas sociedades marxistas, en esa opresión, es lo que está sufriendo Venezuela. Y como bien apunta José Antonio Ramos, mientras los venezolanos, por una parte, pretendan convivir con el gobierno y por otra parte ser opositores y no estén unidos, pues eso continuará de esa manera. Mientras en el país no existe una unión efectiva y que los venezolanos se resistan de verdad unitariamente a luchar a como sea contra eso, el régimen no cambiará, porque siempre encontrará aliados como Luis Vicente León, como Magdaleno, como toda esa pila de opinadores, que al fin y al cabo lo que vienen a hacer, y con algunos de estos partidos que han llegado a la conclusión que es preferible pegarme al gobierno para yo seguir como dirigente y de alguna manera el gobierno me financia los partidos, yo tengo manera de vivir. Entonces ese es el régimen en Venezuela y eso es una reflexión política que yo hago. Con relación a lo que mencionaba el generalito Mosquera, efectivamente nosotros, tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Coplano posteriormente, nos ocupamos de la agricultura. El Ministerio de Obras Públicas construyó enormes sistemas de riego. Los módulos y apures, yo no sé si te acuerdas, Genaro, fue una idea del doctor Pérez de la Cova y se inauguraron allá en Mantecal y fue un exitazo.
el saneamiento de las tierras del sur del lago, el proyecto Guanare-Masparro, el sistema de riego Cariaco, el sistema de riego Camatagua. Bueno, mire, el Ministerio de las Públicas administraba los sistemas de riego y producían. Yo me acuerdo que ver a Colmenares Finol ocupándose de la producción de a no Enrique, a Guillermo. Después nosotros en Comlanar, cuando hicimos el tema de la ordenación de las aguas, hicimos todo una exploración hacia futuro, una prospección de la agricultura y pensábamos que Venezuela debería tener 2 millones de hectáreas regadas para el año 2000 y para el año 2000 30 millones de cabezas de ganado en pie. De manera que el país lo tiene y los potenciales recursos. Pues yo no sé cuánto tendrá ahorita en millones de cabezas en ganado en pie y cuánto será la superficie cultivada en riego. Y por supuesto, eso no va a cambiar si no se cambia el régimen. A nosotros por donde nos metamos a analizar los problemas, llegamos al mismo punto. Hay que salir del régimen de Nicolás Maduro y para eso se requiere una fuerza unitaria mucho mayor, con mucho mayor capacidad de respuesta de lo que tenemos ahora. Muchas gracias. Aurelio, es que me gustaría que puntualizaras un poquito adicionalmente sobre el tema de las agroindustrias, porque de alguna manera un sector complementaba al otro. Y en Sí, claro. Venezuela la agroindustria se robusteció de tal manera porque el campo era eficiente y aportaba las materias primas. O sea, que lo que quiero es hacer, Bueno, hacer contraste para que las generaciones nuevas entiendan que se alcanzaron unos niveles de producción y de calidad de vida en Venezuela en todos los ámbitos a través del sistema democrático y que esto lo derrumbó todo. Entonces, hazme un contraste sobre la agroindustria bueno, y su significación. efectivamente, el ejemplo más significativo de la agroindustria en Venezuela es la Polar, la producción de harina de maíz blanco, que hoy en día es un producto popular en el mundo. Hoy en día la Polar tiene plantas aquí en los Estados Unidos, tiene en Colombia, y la gente compra en Madrid harina pan y aquí baja al automercado cualquiera en Florida. Bueno, ese es uno de los ejemplos tantos que hubo de agroindustria. También muchas compañías transnacionales se ubicaron en Venezuela y empezaron a producir con material local agroindustria, el Conflay, Kellogg's, que todavía existe de paso, existe ilegalmente. Este, en materia de, bueno, de otras enlatados, en Venezuela se producían enlatados de tomate, de maíz en pote, o sea, la misma Del Monte tenía presión en Venezuela, ya no se recuerdan. Este, Muchas empresas multinacionales llegaron a Venezuela del área de alimentos a producir, a instalar. Ahorita no me vienen a la memoria otras plantas. Y de manera que la agroindustria jugó un papel esencial en todas estas cosas, ¿no? Sí, Incluso la Polar tenía competencia con otra gente que producía harina pan, que se llamaba harina Juana, creo. sí, de mexicano también. Y sí, no, ahora está en México, sí. Y Doña Arepa y toda esa gente. La industrialización de la yuca, Ujú. que es una cosa muy importante. Lo que nunca logramos es producir caraotas negras suficientes, ¿no? Porque lamentablemente los valles de Aragua, que eran los que tenían el mayor potencial de producción de caraotas negras, fueron intervenidos industrialmente. Dejamos de producir granos allí para hacer plantas. Fue una decisión política que se tomó de transformar el uso de la tierra de rural y realmente, ¿por qué es eso? Porque, bueno, lo que yo he aprendido de mi querido amigo los agrónomos es que la caraota negra se da a excelentes rendimientos a una altura de 400 metros sobre el nivel del mar, que es lo que tiene la cuenca del lago Valencia. Las tierras por debajo del llano ya son tierras demasiado calientes, con otras características fisiográficas, el suelo, edafológicas, etcétera. Y eso es el llano no sirve sino para sembrar pasto, salvo las áreas que he mencionado de las áreas de los sistemas de riego. Y por supuesto la importancia del riego en Venezuela es esencial, porque con el riego se pueden sacar 2 cosechas al año o más. En Venezuela se riega muy poco. Claro, ahorita no tengo cifras, pero se riega muy poco. La idea que teníamos era que los sistemas de riego se transformaran en empresas
y traspasando al sector privado esas empresas agrícolas de los sistemas de riego. Y entonces la operación de los sistemas de riego sería simplemente la entrega del agua y la venta del agua a, a estas empresas de regadío, etcétera. Los módulos de Apure no sé cómo estarán, pero yo sé que a los militares le entregaron un área de los módulos de Apure y no debe servir para nada. Este, No, sí. Bueno, no, clarísimo. Ahí te lo está eso señalando no debe con servir un para nada. gesto. Gildo te lo está señalando con un gesto. Sí, no, no, es que yo le decía, mira, la carretera que iba de Puerto Ordaz o del Dorado a la frontera la venían haciendo las Fuerzas Armadas por muchos años. Hasta que llegó en la CBG Leopoldo Sucre Figueres, le dijo, ¿hasta cuándo vamos a aguantar a esta gente que no tiene competencia? Contrató, dijo, yo asumo eso, el gobierno lo autorizó, contrató a una cantidad de italianos constructores que hay en Venezuela con sus máquinas. Y si ustedes ven, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de transitar la carretera que va hasta la frontera con Brasil, por la Gran Sabana. Bueno, aquello es una autopista excelente. Sí. El ejército no pudo con ella. Bueno, perdóname el, Bueno. el comentario No, aparte. no, 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 es que te pedí el comentario adicional porque yo considero que tenemos que seguir haciendo contrastes. Yo tengo dos personas en el meeting que no han intervenido para que luego Gildo retome la palabra como expositor principal. Eh, José Manuel Serna, que es nuestro gerente general en Ojo con Eso TV, pero que también es un hombre de la economía, que es profesor de esa área pues, en la Universidad Central de Venezuela, nos puede calibrar también de alguna manera cómo los índices económicos de Venezuela iban en crecimiento permanente a raíz de que el campo se fortaleció con los recursos petroleros y algunas inversiones en ese sector, y cómo se formaron también gerentes nuevos para el sector privado que motorizaron esas posibilidades y esos ambientes. Así que, José Manuel, adelante. Bueno, la verdad que yo no soy experto en estos temas. Eh, sí trabajé, me formé en planificación económica y en desarrollo económico. Estudié en Inglaterra y estudié el proceso de Europa, lo estudié bastante como profesor de historia. Y después en el posgrado que hice en Inglaterra, descubrí, siendo un viejo profesor de historia ya, una de las principales razones de las dificultades para la formación de la Unión Europea. Cuando yo llegué estábamos todavía en comunidad, no existía el euro, pero descubrí que los grandes países europeos fincaban sus proyectos de desarrollo en la estabilidad del campo. Es decir, en Venezuela se formaron círculos de miseria porque el petróleo se vino a invertir en las ciudades y hasta en Casas Muertas y en muchas novelas está reflejado eso. Eh, pero Venezuela tiene vocación agrícola en muchos sectores con bastante fuerza competitiva y eso lo aprendí yo no en la universidad, sino en mi trabajo profesional. A mí me tocó manejar proyectos en el área agroindustrial con producción de pollo y bueno, lo que comentaron aquí es cierto, nosotros teníamos una gran industria avícola que tenía una capacidad inmensa de abastecimiento y de atención a una cantidad de necesidades de nutrición y de empleo también. Eso se acabó porque, bueno, como sabemos, pues la revolución fue a acabar con todo y lo logró. A mí me duele particularmente lo del mango porque yo soy adicto al mango y vi que a esto le ronca el mango, esto que está pasando aquí. Y la otra cosa que me gusta mucho es el Orsa, que supe en estos días por un informe de cosas de seguridad en el que me estoy metiendo, que el Orsa hoy en día es un gran centro es como un puerto seco de toda la distribución de drogas. O sea, el Orsa es la capital de la droga en Sudamérica en materia de distribución, en materia logística. Entonces, la pregunta para mí, para Egildo, es, yo estoy más interesado en el futuro inmediato, en esa tierra de gracia. La pregunta, Egildo, es, ¿qué tú como has sido dirigente pues, gremial y directivo empresarial, qué posibilidades hay en el caso de un cambio que esperamos que sea pronto y cómo están vinculados a este proyecto de Tierra de Gracia los ganaderos, los agricultores, etcétera? Porque entiendo que la migración también afectó mucho al campo, incluso por temas de seguridad y por la depresión económica.
Entonces, ¿qué posibilidades hay? Porque yo creo que mucha gente, incluso hay gente que dice, yo no regreso a Caracas ni de vaina, pero sí me iría para, no sé, a sembrar ají en Margarita o a criar ganado, no sé. Entonces, danos, por favor, en mi caso, yo lo que quiero es que Gildo nos dé, pues, sus noticias buenas que queremos. Adelante, Gildo. Y después tenemos a Eugenia más tarde, que Zulia también es un potencial en su momento de la producción agrícola y pecuaria en Venezuela. Pero Gildo, respóndele entonces a Sí, José señor. Manuel. José Manuel. Gracias, José Manuel, por darme la oportunidad de entrar con un tema un tanto distinto, no tanto decirnos nosotros lo que ya sabemos, lo que está pasando. Todos sabemos exactamente cuál es la situación y por qué hemos llegado a esto. Pero la pregunta tuya es muy importante porque lo que tenemos que preocuparnos ahora, ¿y qué vamos a hacer para recuperar esto? Eso es lo que nos interesa a nosotros y creo que, y soy muy optimista porque yo creo que eso pronto va a llegar, ese momento pronto va a llegar. Ahora bien, lo que sí tenemos que reconocer, yo oí la palabra de que éramos eficientes. La verdad es, nunca fuimos eficientes. La verdad es que nunca fuimos eficientes. El Venezuela, básicamente, desde que se inicia con el primer pozo petrolero en adelante, la tensión económica estuvo todo el tiempo centrada en la parte petrolera. Y yo diría que el sector agroalimentario, que es tan importante porque 18 estados de los 24 que tenemos en Venezuela eran productores agroalimentarios. Más del 40% de la mano de obra en Venezuela la ocupaba el sector agroalimentario. Y sin embargo, ese sector nunca tuvo realmente el apoyo definitivo que debía tener el sector. Cabe decir que todos nos acordamos cuando teníamos la Venezuela que no sabíamos lo que teníamos, que era muy buena comparado con lo de ahora, pero todos recordamos si íbamos al campo o bien a visitar familiares que tenían finca, que yo creo que casi todo el mundo en Venezuela o tenía un tío, un primo o alguien que tenía una finca en Venezuela, entonces Semana Santa, qué sé yo, se iban a la finca a divertirse. Bueno, y en todas las fincas todavía encontrábamos que había campesinos descalzos, gente que andaba en alpargata, que vivía miserablemente y no eran grandes productores. Fíjense que esto de la eficiencia, por sacar algún dato, por ejemplo, la producción de maíz en Venezuela obviamente siempre ha sido muy importante. Bueno, yo me acuerdo que en una oportunidad, estando trabajando con la Shell, que teníamos el Shell, el productor agropecuario, algo así que era un sector Servicio Shell para el agricultor. exacto, el servicio Shell para el agricultor. Yo estuve trabajando de gerente de ventas en el Instituto Venezolano de Petroquímica, que manejaba la parte de fertilizantes, y tuve mucha relación con ellos e hicimos ensayos importantes con el maíz. Pero para que ustedes sepan, y estoy hablando ya cerca del pasado el 2000 y hoy incluso, la producción de maíz en Venezuela, el promedio nacional no excede los 3.000 kilos, cuando en otras partes del mundo ya se está produciendo 20.000 kilos. Entonces, nunca hemos sido eficientes, realmente no, porque si bien es cierto que en las universidades se ha hecho unos grandes trabajos y qué sé yo, esos grandes trabajos no llegaban realmente al campo, porque no había una política para hacer eso, ni una intención. Una finca hasta los años 2000, para no tocar este periodo tan nefasto, hasta, la, hasta el año 99, que fue cuando comienza esta desgracia para Venezuela, hasta el año 2000, una finca que tuviera un veterinario y un agrónomo trabajando, era muy difícil conseguirla, no había. Había fincas que ni siquiera tenían acceso a un veterinario, sino un conocimiento por experiencia. Iban aplicando medicamentos y cosas o iban haciendo cualquier tipo de práctica agrícola por experiencia, pero no con una técnica, no
con conocimientos básicos para mejorar la producción, para mejorar la calidad. No era así, no era así. Por ejemplo, la ganadería. En la ganadería nosotros tenemos ganadería extensiva, donde incluso se llegaba a decir que teníamos que tener 1 hectárea por cabeza de ganado. Eso no es ser eficiente. Eso no es ser eficiente. Hay una cantidad de prácticas agrícolas que te permiten tener hasta 10 animales perfectamente bien por hectárea, pero eso no se llegó a hacer aquí. Aquí todo era por volumen. Entonces, por volumen, la producción sí llegábamos a abastecer el mercado nacional. Y realmente el interés de los gobiernos en todo ese periodo, bueno, lo podríamos catalogar de bondadoso comparado con lo que tenemos ahora, en todo ese periodo realmente no hubo una intención de ocuparse del campo venezolano como tal. No, no lo hubo. Yo solamente les recuerdo que la cantidad de cámaras, cámaras de asociación agropecuaria, de ganaderos, agricultores, de papas, de todo había una cámara que existía donde los productores se agrupaban. Se suponía que la intención de esas cámaras era que tenían que presentar, ayudarse técnicamente, qué sé yo. No, las cámaras en Venezuela, de lo que se hacían era de ocuparse de las arbitrariedades de los gobiernos. Y como los productores no tenían la capacidad para ir a pelear con los ministerios por las distintas cosas que se hacían, entonces se valían de la Cámara y teníamos medios de comunicación en aquel entonces. Entonces los presidentes de Cámara y directivos eran los que íbamos a la prensa a protestar y una serie de cosas por las malas prácticas del gobierno. Regulaciones de precios que muchas veces lo tuvimos. Otras veces no teníamos acceso a fertilizantes. Posteriormente con la petroquímica, afortunadamente se empezó a mejorar todas estas cosas. Es decir, no quiero decir que es que no se hacía nada. Sí se hizo, pero no lo suficiente. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Apartemos todo ese panorama, pero tenemos que entender que no es que éramos una maravilla. No, no éramos una maravilla. Yo diría que en términos agropecuarios, agrícolas y pecuarios, éramos medianamente buenos, no comparado con otros países. Por ejemplo, comparando nosotros en cualquier momento con la ganadería argentina, no había comparación, o de Brasil, e incluso de Colombia. Entonces, ahora tenemos que ver en qué nos equivocábamos nosotros en aquella época y no tomar en cuenta en qué nos equivocamos ahora, porque yo creo que ahora se equivocan en todo. Lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es que tenemos unas excelentes tierras, tenemos una capacidad hídrica enorme. Nosotros somos el 10º país con reservas hídricas en el mundo. Eso nos da a nosotros una gran ventaja, pero enorme. Tenemos un clima maravilloso que nos permite hasta 3 cosechas al año. Esto tenemos nosotros que aprovecharlo. Y además de eso, tenemos que dar seguridad jurídica, seguridad física. Porque es una tragedia ahorita en el banco. ¿Quién se mueve al banco, al campo ahorita, a sabiendas que antes de llegar a la finca ya estás asaltado? O si estás en la finca, vas a ser asaltado en la finca. Yo me acuerdo de una oportunidad que teníamos una amenaza de secuestro. Bueno, y yo fui a las autoridades competentes. Aparentemente agarraron a los tipos, no sé cómo fue la cosa. Bueno, el que estaba encargado de la Guardia Nacional amaneció con 26 tiros, muerto. ¿Cómo puede un ganadero entonces decir, bueno, si matan a la autoridad, imagínate, ¿qué voy a hacer yo? No, pues, entonces, bueno, esto es una cosa que tenemos que resolverla y podemos resolverla. ¿Cómo lo podemos resolver en este momento? Lo primero que tenemos que hacer es dar acceso al crédito, al financiamiento en la agricultura como medida primordial. Eso hay que ver cómo se regulariza con el Banco Central, el sistema legal, y que la banca tenga la liquidez necesaria para poder dar el acceso. Solamente con esa medida, aún hoy, con los pocos que están en el campo, ya empieza a aumentar la productividad. Además de eso hay que acompañarlo, por supuesto, como dije anteriormente, con la seguridad física, que tenemos que acabar con ese bandidaje en el campo. Tenemos que regularizar el problema del combustible, eso tenemos que regularizarlo y se puede regularizar.
Claro que lo podemos recortar. No es Gildo, posible que no. tú le has puesto mucho énfasis a lo de la seguridad y lo has hablado con mucha vehemencia. Y yo tomo la palabra porque yo tengo aquí a una profesora que es del Zulia y que está en una zona fronteriza que de alguna manera padece seriamente uno de esos problemas con el asunto del narcotráfico y todo lo demás, a través de la frontera con Colombia, pero que también fue un estado potencialmente bueno desde el punto de vista Sí. agrícola y pecuario, que es el Zulia. Entonces, a mí me gustaría que la profesora Eugenia, que es profesora de la Universidad del Zulia, nos dé una apreciación, qué se percibe allá, cómo consideran los profesionales de ese sector y de esa región del país lo que está pasando y si es viable lo que el profesor Gildo nos está diciendo. Bueno, buenos días a todos. Em, Sin ser experta en el área ni económica, ni tampoco el área agropecuaria, sería decir de mi parte sí sé todo porque no lo sé. Pero desde el punto de vista de lo que yo veo en mi facultad, por ejemplo, que es Humanidades y donde yo soy egresada en la parte educativa, pero al mismo tiempo soy una persona que valora mucho lo que tiene los recursos naturales y los recursos que tiene una región y la manera como uno lo ve como potencial. Yo creo que es como dice, estoy totalmente de acuerdo en esta última parte, aparte de todo ese diagnóstico tan claro que nos ha presentado el señor Eguildo. Lo felicito de verdad porque tiene una claridad mental increíble para irse desde aquella época de los 80, bueno, desde el 50 y tanto hasta nuestros días y con una hilación, bueno, magnífica. De verdad que se ve que estuvo comprometido con el trabajo y el rol que le tocó llevar frente a Fede Cámaras y a las otras dependencias. Entonces, del Zulia, puedo decir que sí hemos sentido bastante ese golpe en la economía, fuerte. Hemos visto como realmente todo lo que esa realidad que habla el señor Eguildo es totalmente eh, vista y la padece la región zuliana, totalmente. La escasez de alimentos que son propios de acá. Aquí lo que se ve más que todo son alimentos importados de Estados Unidos. Vemos también la calidad de las legumbres, de las frutas, tampoco es la misma. O sea, hemos visto un detrimento en la calidad alimentaria, en todo lo que se refiere a la cadena. Igualmente, puedo hablar de las carnes, en la experiencia y lo que escucho, ¿verdad? De alrededor de lo que dice la persona, que depende del lugar, tú tienes una calidad del producto o no lo tienes. Entonces uno anda buscando entre calidad y precio, porque si compras por aquí la carne que no es tan buena, los pollos tampoco son tan bien, no sé, porque hay un pollo que es especial y otros pollos que no son tan buenos, ¿no? Eso depende de la nutrición y cómo sean estas cadenas de crianza de pollos para ese tipo, para dar productividad, bien sea a través de los huevos, bueno, a través de su carne, etcétera, etcétera. Sí hay mucha diferencia entre un mercado y otro, pero hay mercados que son realmente que se han mantenido a través del tiempo. Yo puedo decir con propiedad, por ejemplo, la parte aquí económica no se ha parado. Aquí particularmente en la ciudad de Maracaibo, que es la capital del Zulia, aquí todos los días inaugura un sitio de un mini market, un restaurante, un café y las mega farmacias que se han convertido en las que dominan la economía regional. En un momento para otro ya levantan una edificación, eso es increíble, no sé cómo será allá, pero aquí esa parte sí es verdad que no me da lugar a dudas que el dinero está caminando en la región, porque si yo paso una semana y veo que están levantando unas bases para hacer una estructura que está ya semifabricada, que levantan de una vez paredes, techo y que en cuestión de 2 meses ya levantaron toda una infraestructura, yo digo, cónchale, pero aquí se está moviendo dinero, pero se está moviendo dinero en un solo sector de la economía. Pero también vemos la otra cara, que es la cara del empobrecimiento. Yo tengo, por ejemplo, aquí cerca iglesias en el sector donde vivo
que no sé si ustedes conocen Maracaibo, alguno de ustedes han tenido la oportunidad. Y tengo una zona privilegiada, estoy frente a la vereda del lago. Yo veo el lago aquí, los barcos que pasan para acá, para allá. Estoy arriba en un edificio, en un piso alto. Y yo veo todos los días cuando paso para el mercado, que voy hacia el otro lado, hacia lo que llaman el este de la ciudad, veo las colas de gente pobre, pobre, pobrecida, pero esperando porque en las iglesias tienen todavía lo que hayan, lo que dicen la olla solidaria. Y todos los días, un miércoles a la semana, le toca a una iglesia, el jueves le toca a otra iglesia, el miércoles a otra, el viernes a otra, y se van rotando por el sector. Y la cantidad de personas que yo veo indigentes, gente pobre, o sea, pero de verdad que ni siquiera para ponerse unos calzados, yo podría decir que hasta de alpargatas, lo que sea, esperando que le den un plato de comida. Y generalmente es sopa, ¿no? Porque hacen un hervido inmenso con la colaboración de los mismos feligreses y con eso ellos ayudan un poco a apaciguar el hambre, porque el hambre se ve en esa clase deprimida. Entonces yo veo un contraste entre esa clase deprimida que no tiene acceso a recursos, que se quedó cada vez más abajo dentro de la economía y que vemos otra clase poderosa que está levantando, levantando, levantando y que realmente lo vemos todos enfrascados en la misma línea de producción, que son traer productos, tanto nacionales, bueno, surtirse, e internacionales, pero mucho nacional. Y ahí tiene que ver mucho la Polar, ya que se hizo mención de ello. Y productos de otras clases, ahí se consigue de todo. Son unas cadenas de mercado, pero grandísimas. Entonces yo digo, bueno, o sea, se está moviendo un poco la cosa, pero vemos que hay unos que están casi vacíos, que no va la gente, y otros que están full porque los precios son competitivos. Entonces yo prefiero irme a esos porque yo compro aquí medicinas, medicamentos, etcétera, etcétera, y no utilizar los otros porque los otros, a pesar que me dan otra ventaja en cuanto a espacio, porque aquí hay que medir todas las variables, que si hay combustible para moverse, que si de repente no han llegado la mercancía, no han todavía dotado los anaqueles. Entonces yo sé que los lunes no puedo ir, pero los sábados tampoco, porque los fines de semana se ponen full y los lunes está desabastecido. Entonces uno mira y sea como sea, bueno, comienzan a abastecer, abastecer. Ya voy como a las 6 de la tarde, si tengo que comprar algo, ya yo sé que ya volvieron a abastecer. Pero sí veo limitaciones en los productos. Por ejemplo, hay productos que se acaban rapidito. Lo que es esta producción de carnes de pollo, carne de res, todo eso lo sacan y ya está. De repente uno va y dice, ajá, pero no, no, si usted necesita, nosotros se lo preparamos, pero ya lo que se sacó en la mañana, se sacó. Ahora no volvemos a surtir hasta Bueno, mañana nuevamente. Eso es una limitante. son limitantes, sí, exacto. Entonces, lo que quería decir es lo siguiente, que con eso concuerdo perfectamente con el señor Egildo. Ese es un diagnóstico que tenemos en toda Venezuela. Este país ha girado durante muchas décadas, años y años, con todos los gobiernos, llámese gobiernos demócratas, gobiernos como este, etcétera, etcétera, por llamarlo así, en torno a la industria petrolera especialmente. Eso lo tenemos claro. Eso lo puede decir cualquier sociólogo, cualquier economista, que eso ha sido así y que realmente nosotros no hemos visto hacia el campo y los organismos tampoco, ni las políticas de los gobiernos centrales tampoco. Es poco el estímulo que se le ha dado a esa clase trabajadora productiva. Eso es lo que uno ve como universitario y lo que yo escucho dentro del gremio de los docentes, de los investigadores. Entonces no hay estímulos y ahora menos va a haber, porque los bancos están, aquí los bancos están vacíos, porque la gente lo que maneja es un dinero inorgánico totalmente a través de las plataformas, a través del internet y casi nadie va al banco. Entonces uno va al banco y uno antes veía movimiento, esto, aquello, los créditos, aquí que vamos a buscar los dólares preferenciales, que vamos a viajar, que nos van a dar esto, aquello, que nos van a gestionar. Ahora eso no existe, eso desapareció hace mucho tiempo. Bueno, profesora, Entonces uno fíjese. ve una dinámica moviéndose todo alrededor de creación de negocios que nosotros sabemos que de paso no son de venezolanos, porque eso Exactamente. lo tenemos claro, no son de venezolanos, pero vemos también que hacen como sociedades entre ellos
algunos venezolanos que tienen más o menos una cierta condición económica, con otro que es extranjero que le puede brindar el soporte económico. Bueno, Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Perdón, que a través de ese diagnóstico muy bien descrito por el profesor, por el señor Eguildo, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta Venezuela que nos viene ahora? Porque yo sí creo en esa nueva Venezuela, que es la tierra de gracia. Porque la Venezuela tiene que montarse a través de la academia, a través de las universidades y a través del sector privado en estimular toda esta producción y estos campesinos que están en esta zona, que están prácticamente abandonadas. Y tienen que haber proyectos de gran magnitud. Eso del aprovechamiento de la capacidad hidráulica que tiene Venezuela con ríos, mares, lagos, como ha hecho El Salvador, que ha desalinizado, ¿verdad? Para utilizar esa agua y convertirla en agua potable, como lo hace Aruba también. Ellos utilizan ese proceso. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir de crisis de agua en este país si tenemos suficiente agua por todos lados? O sea, no es que no ha habido inversiones y no se mira hacia allá. O sea, el sector se ha comprimido cada vez más, el sector productivo se ha comprimido y no hay políticas porque este tipo de régimen no permite que haya políticas a nivel macro, sino todo a nivel de la comuna, de la comunidad en pequeño. Te dice que siembres en tu casa. ¿Cómo solucionas la economía de tu residencia, de tu hogar? Siembra tomate, siembra ajíes, siembra cilantro, siembra papa, siembra, o sea, lo que se puede sembrar. O sea que nosotros nos convertimos en pequeños productores en nuestras casas. Si tenemos un patiecito, una zona más o menos ahí preparada, la preparamos y de ahí tenemos, ay no, que yo tengo ahí pimentoncito, tengo ají, tengo esto y tengo aquello. Y de ahí yo tengo mi suministro. bueno, A eso es profesora, que, a eso es que ellos apuntan. sí. Entonces, yo me uno a la propuesta del señor Eguildo, que vamos a hacer ahora, después de este diagnóstico que ya conocido por todos los venezolanos, afuera y adentro del país, con esta realidad. Y hay una cosa que me llama mucho la atención para cerrar mi intervención. Yo sigo a Sebastiana Barral, sin secreto. Me parece que es una mujer ejemplar y muy correcta y transparente. Y ayer estaba escuchando a ella en su programa, casi siempre la escucho todas las noches por internet, por la plataforma que ella tiene. Y una señora le hace un mensaje, entonces le dice, bueno, entonces aquí sufrimos de hambre, padecemos, pero yo prefiero, como decía la señora Sebastiana, yo prefiero morir en la lucha y no morir de hambre. Y yo Bueno, prefiero, si me voy a arriesgar a que me pase algo, pero yo prefiero morir allí que morir sin poder comer lo que yo debo comer y lo que merezco comer. bueno, eso le da Entonces, una significación enorme al tema que estamos exactamente. tratando Entonces, con justamente hoy. eso cierro mi intervención para que vean cómo están pensando los venezolanos en Bueno, general. yo quiero que Gildo, pues que es el invitado de hoy y de alguna manera nos hizo la propuesta fundamental y macro del tema a tratar, pues también cierre con una apreciación al respecto. Porque lo del Zulia nos denota con lo que dijo la profesora, a mi parecer, que hay muchos capitales cruzándose allí, pero que no tienen claridad también. Y eso no es lo que el país espera. El país espera que las inversiones que se vean y los desarrollos que surjan tengan la claridad contable, administrativa, de recursos que corresponde. Tampoco queremos que el país crezca de una manera anárquica con recursos que no sabemos dónde vienen, porque al final igual se van y son capitales volanderos, ¿no? ¿No? Así Y que no, y Gildo, no vamos a adelante. entrar en ese detalle, José Antonio, porque sabemos de No, dónde por eso proviene quiero, todo por eso. eso quiero Sí, Que Gildo que conoce el tema nos exactamente. lo... Adelante, Sí, Gildo, y cerramos el programa. gracias, muchas gracias. Bueno, miren, le quiero contar una experiencia que tuve, que sembró en mi mente, o me esclareció la manera de actuar en el término de la producción agroalimentaria. Yo fui enviado en una oportunidad a Israel por las Naciones Unidas para colaborar con la recuperación del Golán. Israel es el país que tiene los costos de producción agroalimentarios más altos del mundo. En aquel entonces que yo estaba allá, y eso me causó un impacto mental, y yo le pregunté al que era
correspondiente al ministro de Agricultura. ¿Cómo es posible que ustedes estén pagando por unos productos un precio tan elevado? Aquí el costo más elevado, uno compraba para comprar era una tragedia, no para comprar, perdón, para los costos de producción, porque era subsidiado después el costo de adquisición de productos. Y ellos me dijeron, bueno, miren, si es verdad, aquí en Israel tenemos los costos de producción más altos del mundo, pero tenemos garantía alimentaria para nuestro pueblo en cualquier circunstancia. Eso en Venezuela nunca, nunca se tomó como una obligación como tal. De manera pues que yo creo que el concepto ahora para esta nueva Venezuela tiene que ser completamente distinto. Tenemos que dar garantía que nuestro país produce eficientemente la cantidad suficiente de alimentos para que nuestro pueblo nunca carezca de hambre. Eso es punto número uno. Punto número dos, el sector agroalimentario tiene que ser una empresa productiva y rentable. No podemos tener esta cosa que si el sector campesino, créditos que se otorgan solamente para obtener votos en lo que vienen las elecciones y reparten un poco de dinero en el campo para que compren camionetas y después que acaban con eso, venden las camionetas, quitan y vuelve otra vez Y a la ruina. no es sostenible, no es sostenible en el tiempo. Esto no puede continuar. Nosotros tenemos que tener una política realmente consciente de lo que es la producción en el campo. El campo es una empresa, no es una dádiva, ni es mucho menos, ni podemos tener sectores privilegiados que están subsidiados. No, 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 no. El que va a sembrar tiene que sembrar con conceptos claros de que tiene que producir utilidad y tiene que vivir de eso. Esto no es un jardín para tenerlo bonito y nada que se lo vean, no. Usted tiene una finca, usted tiene que producir ahí y esa finca tiene que ser rentable. Por eso yo insisto que se acaban los créditos de gobierno, tienen que acabarse esos bancos agrícolas y pecuarios y toda esa cantidad, eso se tiene que acabar y tenemos que formalizar con la banca realmente una política crediticia agroalimentaria que Sí, que pueden esto, tener intereses un tanto más bajos, es decir, ciertos privilegios, tiempos para pago suficiente, de manera que no sea un agobio sembrar y no tener el dinero para comprar el fertilizante, sino que todo se pueda hacer. Y esos créditos, como era, eso sí se estaba comenzando a hacer muy bien. Me acuerdo, por ejemplo, yo trabajé con el Banco Mercantil, que tenía un sector agroalimentario de técnicos importantísimos que iban a supervisar las fincas cuando daban el crédito. Y eso funcionaba muy bien. La Federación de Ganaderos tenía una conexión con todos los bancos y los créditos tenían que ser primero recomendados por la Federación de Ganaderos para que el ganadero tuviera una responsabilidad y por lo menos moral con la asociación de que si no estaba pagando algo podíamos llamar y lo hacíamos. Pedro, Luis, mira, ¿qué te pasa que estás atrasado con el banco? Mira que nos perjudicas a todos. Y eso mantenía un crédito, fluía un crédito con criterio y además de eso con sanidad. Entonces, esas cosas, pero no podemos seguir pensando en que vamos a hacer, como está anunciado, sí, el centro energético del mundo occidental, porque vamos a tener una producción petrolera eficiente y de gran cantidad, que se estima que podemos llegar todavía a los 6 millones de barriles en el término del tiempo. Tenemos cifras que también vamos a producir, según parece equivale como a 4 millones de barriles de petróleo, y vamos a tener producción hídrica, también de energía, que por lo que he leído en el plan, llegamos a un equivalente, podríamos llegar a un equivalente de 8 millones de barriles diarios. Entonces quiere decir que sí, tiene un potencial enorme Venezuela. Yo creo que Venezuela, como dijo en la reunión de Houston, Texas, ante todos los grandes empresarios de la industria petrolera y grandes capitales, que Venezuela va a ser el mejor negocio del mundo. Sí, pero no nos pongamos en ese concepto de está barato, dame dos. No, acordémonos de Ullar Pietri, hay que invertir el petróleo en Venezuela, hay que invertir en la producción, sobre todo agroalimentaria, eso tenemos que garantizarlo,
por lo demás, la industria, el comercio, todo esto ya viene en el mismo paquete. Pero si no nos ocupamos nosotros del campo de Venezuela, vamos a volver a tener problemas. Vamos a volver a tener problemas. De todas maneras, yo creo que todo eso está contemplado. Hemos hablado, somos muchos los que estamos preparando todo este programa realmente de reconducción del sector agroalimentario, bueno, de todo, sector eléctrico, sector petrolero, sector construcción, en todos los sectores estamos más o menos organizados como para emprender la recuperación de una nueva Venezuela que realmente sea con visión de futuro y de con carácter permanente. Y olvidémonos sí, y reiterar aquí, Gildo, reiterar aquí que lo que aspiramos es que haya licitud y ética en todos los ámbitos, en todas las actividades y en todos los procederes humanos que en Venezuela ocurran de aquí en adelante. Porque hasta ahora hemos tenido unos picos de buenas y malas que definitivamente nos llevaron a esta situación de tragedia que vivimos hoy. Mira, lamentablemente, José Antonio, no quiero dejar de mencionar que una de las cosas, de los retos más importantes que tenemos en este momento es precisamente sanear de honestidad a Venezuela. Hay una corrupción que aquello es terrible en todo el país. Y yo no hablo nada más de gobierno. Yo creo que ahorita la corrupción está en los tuétanos de toda Venezuela. Y eso tenemos que una batalla campal contra eso y endecentar el pueblo venezolano. Bueno. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Me disculpan que a veces yo me emociono demasiado cuando hablo del futuro de Venezuela, que yo creo que es maravilloso. Lamentablemente, uno a esta altura no puede retroceder el reloj unos 20 años atrás para decir, yo voy a disfrutar plenamente de esa gran Venezuela, pero va a ser para nuestras generaciones que nos siguen una gran Venezuela. Claro que sí, y esa es la idea que dio lugar a este tipo de programa, Gildo, bajo el auspicio y la conducción de Genaro Mosquera como académico al fin, que está aprobado en todas las lides y pues es como un profesional de excelencia. Y yo creo que transmitir esos postulados es lo que cuenta para nosotros en Ojo con Eso Televisión, y por eso estamos tratando de hacer alianzas con todos aquellos que nos quieran acompañar en el rescate. Genaro, no sé si quieres despedir a Gildo y bueno, ya, ok. Entonces terminamos el programa por el día de hoy. Le agradezco a todos. Saludos, Egildo. Gracias, un gran placer de verlos a ustedes todos nuevamente. Realmente teníamos mucho tiempo que no nos veíamos, pero bueno, con Genaro sí tengo una relación prácticamente a diario, nos conversamos toda la semana. Pero bueno, un gran placer de verlos a todos saludables, Bueno, verlos bien. Y te quiero Muchas comentar gracias. Muchas gracias a que usted por lo que nos ha expuesto. 20 años atrás estábamos más buenos mozos, eso sí. Saludos. Bueno, habrá otro programa de este corte, Gildo, y me imagino pues que estarás entre los invitados regulares. Ok, gracias por tu tiempo y gracias a muchas todos gracias ustedes a por ustedes. acompañarnos. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Que Manuel, tengan ¿puedes muy cerrar el buenas tardes. programa? Gracias. Puedes cerrar, José Manuel.